No sé si les pasa cuando leen la Biblia que todo es importante. Estoy sorprendida, he escuchado y leído el libro de Pedro, la carta 1 y la carta 2 varias veces. Y no me deja de sorprender la claridad con que explica las cosas. Les voy a compartir un pedacito aquí y ustedes vayan a leer de su propia Biblia. Esta versión es la Biblia traducida. O sea, no es ni Reina Valera ni latinoamericana, sino es traducida como del griego al español, ¿verdad? Pero igual ustedes lo pueden corroborar. Voy a ir por partes para ir explicando un poco. Dice, ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Esta es la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, si mal no recuerdo, versículo 14. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Entonces, antes se hacía todo lo que la gente quería, pero ahora hay que ser obediente. ¿Obedecer a qué? A los mandamientos, ¿verdad? Eso es lo que hay que obedecer. Así que no hagan lo malo. Hay que tener discernimiento de lo que es malo y de lo que es bueno. Hay cosas malas, hay cosas buenas. Entonces, Pedro nos dice, no hagan lo malo, ¿verdad? Sino que manténganse apartados del mal. Y eso implica mantenerse apartados de las personas que nos llevan a hacer cosas malas, de los lugares donde sabemos que se hacen cosas malas, de las tentaciones. La gente dice, pero Jesucristo se sentó a comer con publicanos y otras personas, ¿verdad? Sí, pero Él los llamó al arrepentimiento y esas personas se arrepintieron y al arrepentirse ya no volvieron a esos lugares. Ustedes tienen que entender que están los de la fe fuerte que pueden ir a predicar a cualquier lado sin contaminarse, como Pedro, como Juan, como Santiago, como Pablo. Y están los recién convertidos de la fe débil que deben de guardar lo que se les ha dado. Deben de proteger su fe, manteniéndose apartados del mal. Hay que hacer una distinción. No es lo mismo el que viene empezando, que se tiene que apartar del mal, que el que ya camina firme en la fe, que puede ir a donde están los otros para predicarles y sacarlos sin contaminarse. Y de hecho, incluso a ellos les dice el Señor también que si alguien no escucha el mensaje, que se sacuden sus pies de esa casa, se saquen el polvo de sus pies de esa casa o de esa ciudad y se vayan, ¿verdad? Esto es bien importante que lo tomen en cuenta porque no se trata de convencer a la gente, sino de compartir un mensaje. Y hay de quien lo reciba, que bueno, y el que no le recibe, pues ya veremos. Entonces dice, porque Dios los eligió para ser su pueblo. La elección de Dios para ser el pueblo de Dios es el que acepta el Evangelio de Jesucristo. No es fulano, mengano y sutano dedocráticamente como sí lo fue para los 12 apóstoles, como sí lo fue para Pablo, sino que esto queda abierto para todo aquel que escuche el mensaje de Jesucristo, de la buena nueva y lo acepte, ¿ok? Y eso está en Juan 17, si mal no recuerdo. Por eso es importante leer los evangelios y después venir a leer las cartas. Pero no leerlas por leerlas, porque si lo leo y no me acuerdo de nada, hay que volverlo a leer y volverlo a leer y volver a leer lo mismo. Así es como se aprende, ¿verdad? Así como cuando usted estaba en la escuela y le tocaba repetir, así. Entonces dice, en la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás personas. Ustedes van a encontrar este pasaje como el Señor dice en las Escrituras, sed santo porque yo soy santo. Las Escrituras aquí se refiere al Antiguo Testamento. La Biblia está traducido, pero esto está dentro de la Biblia, ¿verdad? O sea, la palabra Biblia significa conglomerado de libros. En el caso de Pedro, cuando Pedro habla de esto, se refiere al Antiguo Testamento, razón por la cual tenemos que entender que el Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos y cuentan una sola historia con dos alianzas, la alianza antigua que fue la de Abraham
y la alianza nueva, que es la de Jesucristo. Por eso el Antiguo Testamento es una herencia antigua que ya no tiene validez, porque ahora la válida es la del Nuevo Testamento con Jesucristo. Por lo tanto, también deben de entender a partir de ahí que el Apocalipsis, donde habla de los 144,000, no está hablando de forma literal, sino metafórica o figurativa. Sigamos. Dios es un juez que no tiene favoritos y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Y esto es súper importante porque la gente dice, no es por obra sino por fe. No, así es, no es por obra sino por fe. Pero la fe lo va a llevar a usted a actuar. Si usted no actúa por su fe, usted no tiene fe. La fe no es creer nada más. La fe es algo que mueve montañas. Significa que la fe implica también acciones. Y esas acciones de fe se le llaman obras, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios nos mande, no de acuerdo a mi propio criterio, no de acuerdo a lo que me dice la sociedad, no de acuerdo a lo que yo creo, es de acuerdo a lo que Dios nos mande, ¿verdad? Y para que Dios nos mande, nosotros tenemos que tener una comunicación con Él. De ahí dice, así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Honrarlo significa portarse como hijos de Dios. O sea, ser obedientes, dar la cara al mundo que daría Jesucristo si estuviera. Así que, ¿qué haría Jesucristo en esta situación? Se trata de eso. Porque Dios los libró de ese modo de vida. O sea, la forma en que vivían antes, el Señor los libró. Si ya los libró, significa que ya los quitó de ese camino, que ese camino ya no lo deben de transitar. ¿Por qué? Porque ustedes recibieron el Evangelio, entendieron el Evangelio, abrazaron el Evangelio y comenzaron a caminar con el Señor. Para saber qué paso dar, hay que leer la Biblia. No se puede aceptar al Señor Jesucristo y luego hacer lo que dice el mundo. Entonces no lo aceptamos. Entonces estamos fingiendo. Entonces nos estamos engañando solos, ¿verdad? Muy bien. Nos libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. En todas las culturas se han heredado esos modos de vida, cosas que aprendimos de nuestros antepasados que no son correctas. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Ahí terminan todos los sacrificios perpetuos. Cuando en Daniel dice, y cesará el sacrificio perpetuo, termina con la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Y por eso, posterior a él, y en los siguientes 35, 40 años, se destruye el segundo templo. Y ahí es cuando les dice, huyan a los montes, no regresen a recoger nada. Y Jesús le dice en Mateo 24:1, 24:2 por ahí, no quedará piedra sobre piedra. Está hablando de ese momento. El Señor en Mateo 24 describe eventos de los 2000 años y los describe como cosas consecutivas, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y hay que aprender a discernir a dónde es lo inmediato para los cristianos de ese tiempo y dónde sucede el resto de las cosas para nosotros. Luego dice, esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Oigan bien, esto no fue un plan B, esto no fue voy a hacer esto porque no me salió lo otro. No, ya lo había decidido porque el Señor ya sabe muchísimas cosas, ¿ok? Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Entonces, por medio de Cristo nosotros creemos en el Padre, porque fue el Padre que resucitó al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo da testimonio de esa resurrección que le dio el Padre, así como promesa de la resurrección para todos aquellos que hayan creído en Él y promesa de la vida eterna. Esa es la buena nueva, la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre.
para los que se arrepienten y le siguen.